Dios te bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Quería compartir el devocional de este día y lo titulaba En la obediencia está la bendición. Creo que es una frase muy comúnmente que siempre escuchamos y que no textualmente la Biblia dice que en la obediencia está la bendición, pero sí habla de las consecuencias de obedecer y que sí son bendiciones. Pero también por el contrario, la desobediencia trae consecuencias muy tristes y trágicas. Y en este caso, en el capítulo 13 de Primera de Samuel, nos encontramos con el primer grave error que comete Saúl. Que a partir de este momento es cuando todo vino en picada y lo que venía siendo una gloria y la bendición de Dios terminó en un fracaso rotundo. ¿Por qué? Por no esperar la orden de Dios. Porque muchas veces nosotros tomamos como que si fuera algo, no lo tomes tan textual o no lo tomes tan literal. Y muchas veces la palabra de Dios es textual y es literal, y lo que Dios te manda a hacer lo tenés que hacer. Por más que uno no quiera, no lo sienta o crea que no es lo correcto, cuando Dios pone algo en tu corazón uno tiene que obedecerlo, porque ese principio de obediencia es el que bendice nuestras vidas. Porque Dios nos guía, después tenemos consecuencias y decimos, ¿por qué no lo hice? Dios te anticipa todo, y creo que muchos dolores de cabeza hemos tenido por no haber sido sensibles a su voz o por no obedecer a lo que Él establece. Y en el versículo 8 dice, y Él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba, es decir, se les iban los soldados. Poco a poco se le iba a aquellos que iban a ir a la guerra con él, si a cada vez eran menos. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderá los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La desobediencia de Saúl le costó el reino, algo que Dios iba a establecer perpetuo, en ese momento cambió. Porque él no supo esperar, porque el que tenía que presentar el sacrificio era Samuel. Se demoró, sí, pero él tenía que esperar. Él no tenía la orden de presentar sacrificio. Él no era el sacerdote. Era el rey designado por Dios, pero tomó un lugar que no le correspondía. Cuando nosotros no entendemos los lugares y los momentos que Dios permite y las cosas que Dios permite que hagamos en su debido momento, podemos perder la bendición de Dios sobre nuestra vida por la desobediencia. Y él no estuvo dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Si nosotros vamos a las Escrituras, la Biblia dice que todo lo escrito fue escrito para nuestras enseñanzas. Tenemos la historia de Gedeón, donde el Señor le dice a Gedeón, no, todavía el pueblo es mucho. Y tiene que hacer que parte del pueblo se vaya. Los hombres de guerra que estaban con él se tuvieron que ir en 2 ocasiones diferentes, al punto que él termina quedándose con un ejército casi insignificante, que no representaba nada, pero Dios le dio la victoria igual. Y en este caso, Saúl enfoca su mirada en los guerreros que tenía y se da cuenta que se le estaban yendo porque, claro, el profeta no venía. Entonces tuvo temor y tuvo miedo de los enemigos, diciendo, ahora somos menos. Y se olvidó que nuestra confianza no está en los recursos que tenemos, en lo que podemos hacer, en lo que podemos lograr, sino en la confianza que podemos tener en Dios. Es decir, nuestra fortaleza no está en nosotros, sino en el Dios que nos llamó. Y se olvidó que el que lo respaldaba en la guerra era Dios, el que le daba la victoria era Dios, y no la gente con la que él contaba. Y Samuel tiene que exhortarle y decirle, por cuánto hiciste esto, tu reino hoy no se confirma. Porque Dios iba a establecerlo para siempre, pero ahora ya no. Porque el principio que va a bendecir tu vida y la mía y la de nuestra familia es la obediencia, y es obedecer lo que Dios te marca y lo que Dios te pide. Pero muchos no entienden o no comprenden este principio de obedecer aquello que Dios establece para tu vida. Y creen que simplemente es emocionalismo, que son las emociones que te juegan en contra, que es uno mismo, y en realidad no. Porque cuando aprendemos a ser sensibles a la voz de Dios, entendemos que hay cosas puntualmente que Dios te marca, o que Dios te pide también. Y es un trato personal con cada uno. Entonces cuando uno entiende que hay algo que Dios te pidió y que Dios te marcó, uno sabe que lo tiene que hacer. Por más del que dirán, lo que pensarán los demás, porque también está la otra, que cuando Dios te marca hacer algo, cuando Dios algo puntualmente te pide,
la gente que está alrededor tuyo no lo va a entender, no lo va a comprender, y es más, le va a parecer locura o que vos estás quizás en otra sintonía, por así decirlo. Pero déjame decirte que si es Dios el que puso ese sentir en tu corazón y uno se mantiene obediente a lo que Dios establece, y siempre y cuando sea respaldado por su palabra, porque tampoco es una locura, no, Dios no te va a pedir algo o poner algo que no esté respaldado en las Escrituras, eso también hay que entenderlo. Por eso es necesario todos los días meditar en la palabra, meditar en lo que la Biblia dice, para no usar las cosas conforme a lo que nosotros queremos o lo que nosotros queremos manipular, porque hay muchos que manipulan también lo que es de Dios y lo que no. Pero cuando uno tiene conocimiento y entendimiento en las Escrituras, puede discernir y entender qué proviene de Dios y qué no, qué es lo que Dios te está marcando y qué no, porque nunca Dios va a contradecir lo que está establecido en la Escritura. Por eso es necesario que nosotros aprendamos y meditemos en la palabra día a día, a través de las historias, a través de lo que Dios hizo y lo que Dios hace y lo que Dios hará, porque acuérdense esto, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir.